Ignacio, y justamente lo vemos también en pantalla, al delegado presidencial Pablo Urquizar, para preguntarle sobre este mismo tema. Delegado, ¿cómo está? Bien, y usted, Claudia, muy ocupado precisamente con el estado de emergencia, y no solo en el estado de emergencia, sino aquellas regiones o aquellas provincias que no forman parte del estado de emergencia y que también están sufriendo atentados. ¿Y qué es lo que le llamaba la atención también al ministro Rodrigo Delgado? Lo decía ahí, ¿no? Que esto está fuera de una zona, digamos, que ustedes definen como más conflictiva. ¿Qué podría significar esto? ¿Sería un hecho aislado? ¿Sería por parte de otros grupos? ¿O sería que se va ampliando también el terreno donde se hacen estos atentados? Mire, lo que hemos visto desde hace un tiempo, desde la lógica, desde la implantación del estado de emergencia, es que precisamente se están cometiendo una serie de hechos de violencia fuera de las zonas o las 4 provincias que forman parte del estado de emergencia, como la región de los lagos, la región de los ríos, la provincia de Concepción, donde hace unos días también vimos un atentado en la Universidad de Concepción vinculado a la violencia en la macrozona sur, donde reivindicaban a Pablo Marchán, quien fue muerto precisamente cuando estaba con un fusil M16 en Carahue a personas en la macrozona sur. Y lo de Lota precisamente está en este contexto. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, nosotros creemos que una hipótesis por la cual ocurre precisamente porque los militares con también las policías, carabineros y policía de investigaciones están ejerciendo un rol de disuasión, no solo disuasión, sino también de visualización y de intervención en las distintas zonas que forman parte de la provincia en la macrozona sur. Y desde esa perspectiva, lo único que pueden hacer las orgánicas radicalizadas y terroristas es extenderse a lugares que no estén controlados por las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, y eso no habla más que de los resultados que está dando precisamente este estado de excepción. Pero tampoco es necesariamente bueno que claro, que si no pueden estar en ese sector porque está militarizado, entonces se vayan a buscar otros sectores que no lo están, porque tampoco tienen ustedes la capacidad para abarcar terrenos cada vez más amplios, ¿no? Claro, por supuesto que no. Por supuesto que nunca un atentado es positivo bajo ningún aspecto. Pero sí lo que uno podría comprender por qué se están dando, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, por qué se está dando en Lota, por qué se está dando en la región de los lagos, por ejemplo, la región de los lagos también reivindicaban todo lo que dice relación con la militarización que ellos llaman, ¿cierto?, al estado de emergencia, que no es más que el uso o la utilización de toda la herramienta del Estado para ir en ayuda precisamente a las personas que están sufriendo la violencia en la macrozona sur. Y por lo tanto, eso no hace más que hablar de un balance vinculado a la prórroga de este estado de excepción, donde se solicitó por parte del presidente del Congreso Nacional, en donde efectivamente vemos resultados objetivos. Y acá los números no los podemos inventar, uno podemos tener una apreciación o no de un atentado, pero los números son los que hay en base a las cifras que siempre hemos tenido, ¿cierto?, de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, y la realidad es que se han reducido los hechos de violencia en más de un 65%, los atentados incendiarios en un 48%, las usurpaciones muy comunes en un 88%, llevamos más de 59 detenidos, ¿cierto?, en el contexto del estado de emergencia, y por lo tanto las lógicas de, primero, la disuasión, segundo, la visualización y tercero, la intervención, que forman parte de las líneas estructurales del plan de poder contribuir a la reducción de la violencia en la macrozona sur, está dando resultados. No es lo perfecto, no es lo óptimo, pero por cierto que ha dado resultados desde esa perspectiva, y yo precisamente discrepo de lo que señalaba, por ejemplo, el dirigente de los contratistas forestales, René Muñoz, quien es, y hay que decirlo, ¿cierto?, un candidato a consejero regional, por lo tanto obviamente tiene intereses distintos desde la perspectiva de lo que está ocurriendo, y la realidad es esa, ¿cierto? Y uno ve y percibe, y no solo ve y percibe, vamos a tener, por ejemplo, en la Araucanía, entre los días 5, 6 y 7, una consulta ciudadana que es precisamente promovida por un gobernador regional que es independiente del gobierno de turno, elegido democráticamente, y por los alcaldes, los 32 alcaldes de la región de la Araucanía, precisamente para saber qué opinan y qué pretenden o cuál es su percepción del estado de emergencia, en donde si quieren que se extienda o no se extienda, y que sin lugar a dudas va a servir como insumo para efecto de la discusión en el Congreso Nacional. Y por lo tanto me parece que evidentemente uno querría que no existieran atentados en ninguna parte de Chile, tampoco en las zonas del estado de emergencia,
pero si existen, eso no obsta a que efectivamente la estrategia y las distintas líneas de atracción se están materializando, están dando los resultados. No son los óptimos, pero están dando resultados. Eso mismo quería preguntarle, delegado, usted habla de esta consulta también que quieren hacer con la ciudadanía. La semana pasada entrevistaba al gobernador de la Araucanía respecto a la coordinación que hay en la zona. Me decía que con usted en particular no había necesariamente el mejor flujo de trabajo. Y acá sabemos que existe por un lado la figura del gobernador, por otro lado la del delegado presidencial, están los municipios, ahí agrupados un poco en torno a la figura del gobernador, que va también planteando cuáles son sus necesidades al gobierno central. ¿Cree que podría haber una mayor coordinación por parte de las autoridades de la zona? 100%, siempre es posible mejorar y perfeccionar los mecanismos de coordinación, y eso no es solo un derecho, sino que es un deber de todos los que ejercemos el servicio público, porque estamos precisamente para poder servir y poder proteger a las personas de la macrozona sur. Hoy día acabamos de tener hace una hora una reunión con todos los alcaldes también de la Araucanía, precisamente para poder ir informándoles de no solo las cifras, sino también ir viendo las distintas líneas de acción, cómo se van materializando cada comuna, y poder ir mejorando precisamente con la sensación y la percepción de quiénes son los representantes de los vecinos en cada una de las comunas. Ya, pero entonces hay... en donde el gobernador regional... Claro. Pero entonces hay deficiencias todavía en la comunicación entre ustedes, en cómo se organizan también entre las autoridades en la zona. Le pregunto porque claramente son cosas que se tienen que ir trabajando, porque los que van a quedar son ustedes. Independiente de si se extiende por 15 días más, son solo 15 días, independiente de los resultados que ustedes dicen han sido buenos, salen los militares del lugar y puede que volvamos a exactamente lo mismo. Y acá las cabezas, digamos, que tienen que generar una estrategia, no solamente es del gobierno del interior, pero hacia abajo, ustedes también son parte de esa misión. Sí, yo no diría bajo ningún aspecto que no hay una coordinación o que está deficitaria, o bajo ningún aspecto, sino más bien dice relación con que siempre es posible ir mejorando todo lo que dice relación con las coordinaciones, de manera tal de un actuar mancomunado, colaborativo, conjunto, no solo con el gobernador regional, también con los alcaldes, no solo con los alcaldes, los concejales, también la Fuerza Armada, la Fiscalía, todos los entes que forman parte de algún otro modo, ¿cierto?, y que tienen que ver con la seguridad, y en eso no tengo ninguna duda que tenemos que seguir mejorando y perfeccionando. Usted me decía que habían disminuido este tipo de ataques en un 60%. Los hechos de violencia han disminuido un 65%. Los atentados incendiarios, un 48%. Ya, y con una prórroga de 15 días, ¿qué números esperan alcanzar? ¿No? Porque me imagino que es parte de la estrategia, tomando en cuenta que ustedes dicen que ha sido positiva, a pesar de que hemos visto hechos de extrema violencia, de hecho, pocos en los últimos 2 días, lo que pasó con el tren, lo que pasó hoy con los buses que trasladaban a estos pasajeros. Sí, primero, a veces nos olvidamos, pero este tipo de hechos de violencia, previo al estado de excepción, eran pan de cada día. Y por lo tanto, ahora no, es cierto, extrañamos cuando hay un atentado u otro atentado, sí, precisamente, pero la media diaria de los hechos de violencia era 6,8 previo al estado de excepción. Ex post del estado de excepción, durante el estado de excepción, la media diaria es de 2,4 hechos de violencia, por lo tanto, obviamente, hay una reducción que es significativa de esa perspectiva, por lo tanto, en ese sentido estamos trabajando perfectamente para poder seguir mejorando en esa línea. Y por cierto, pasado el estado de excepción, o si es que llega el Congreso a denegarlo, que esperamos que no lo deneguen, ¿cierto?, vamos a seguir trabajando de la misma forma, fuertemente, coordinadamente, y no solo desde la perspectiva interna, sino también con todos aquellos que quieran y pretendan la seguridad de las personas en la macrozona sur. De todas maneras, delegado, lo que vaya a suceder con el apoyo de la Fuerza Armada en la zona va a quedar en manos del Congreso. Se ha acusado, por ejemplo, que acá hay una calculadora electoral de por medio y que podría entrampar un poco más el resultado para que se haga efectivo. A ver, de parte del gobierno, de parte de la Fuerza Armada, de la policía, jamás había una calculadora electoral. Vemos no, lo digo por el Congreso. Bueno, yo espero que el Congreso Nacional esté a la altura, no haga un cálculo político, sino que y se ponga en el lugar de las personas que viven día a día la violencia en las 4 provincias que forman parte de la macrozona sur.
hay que preguntarles, bueno, ¿qué sienten? ¿Qué perciben? ¿Qué es lo que ocurrió con sus familias, con sus fuentes laborales, con sus hijos, con sus padres? Y desde esa perspectiva, obviamente, yo espero que el Congreso Nacional lo que haga sea ponerse en el lugar de ellos y esté a la altura de las circunstancias, porque es lo que necesita no el gobierno, no la Fuerza Armada, no la policía, es lo que necesitan las familias, hombres y mujeres, niños y adultos. Vimos como en Carahue, la semana pasada, cuando se incendiaron, se atentaron las 10 cabañas y se quemaron, básicamente se dejaron familias sin un lugar Sí, donde vivir, horrible. niños afectados completamente, y por lo tanto el llamado al Congreso es estar a la altura y que precisamente piense en las personas que viven en la macrozona sur y que por supuesto dé su voto a favor. Pero hay falta de voluntad política, le pregunto, porque hace un tiempo la candidata, Jasna Proboste, dijo que mientras dialoguemos nadie muere. Me imagino que esos esfuerzos se han agotado, ¿no? O que al menos se sigue trabajando en eso, pero está claro que con el diálogo hasta ahora no es suficiente. Acá hay grupos además radicalizados. Ustedes, yo no sé si tienen al menos la confirmación de que el narco está involucrado. Estamos hablando de armamento, o sea, bastante pesado en la zona y que no debería por qué existir tampoco. Sí, yo creo que la candidata Proboste está equivocada. O sea, nosotros tenemos siempre toda la disposición para dialogar, y por eso está el Centro Nansen, que pertenece al Estado noruego a través de Alfredo Zamudio, viendo todo lo que dice relación con el diálogo para el desarrollo económico, social y cultural de las provincias que forman parte de la macrozona sur, que son las más afectadas. Y en eso se está trabajando. Pero nadie puede dialogar con un fusil de guerra. Nadie puede dialogar con aquellos que están matando a mi papá, a mi hijo, a mis familiares. Con eso no se dialoga. Con eso lo que corresponde es que el Estado de Derecho ponga todas las herramientas para poder detener, no solo detener, sino también condenar. Y usted me preguntaba sobre el narcotráfico. Por supuesto que el narcotráfico está involucrado acá. Acá hay terrorismo, acá hay narcotráfico, acá hay crimen organizado. Si uno analiza solo los datos a la fecha de este año, hay 900 kilogramos de droga incautada en la macrozona sur, vinculada a cocaína, pasta base y marihuana, más de 10.245 plantas de marihuana, 667 armas incautadas, entre los cuales hay una cantidad importante de fusiles de guerra. Entonces yo le pregunto a la candidata Proboste si efectivamente ella se sentaría a dialogar con quienes están matando, con quienes están con un fusil de guerra, con aquellos que lo único que quieren es ejercer el narcotráfico, afectando a familias mapuche y no mapuche. Me parece que eso no corresponde. Lo que corresponde es precisamente separar las aguas. Nosotros precisamente dialogamos con todos aquellos que no pretenden ejercer la violencia como método de acción política. No vamos a dialogar jamás contra el narcotráfico, con el terrorismo o con el crimen organizado. Muy bien, delegado presidencial de la macrozona sur, Pablo Urquizar, muy amable, muchas gracias por contactarse con nosotros, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Claudia, que esté muy bien y que les vaya muy bien a todos. Gracias, hasta luego.